changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos a una noche más de conversatorio en Ateo Digital. Recuerda, el objetivo de este canal no es convertirte en ateo. El objetivo de este canal es simplemente que pienses y ya. Nada más, una linda noche. Si no puedes quedarte hasta el último, pues recuerda que todas las conversaciones después se suben a mi canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Igualito, como Ateo Digital. Todo unido. O si no, más fácil, éntrate al perfil aquí en TikTok y desde ahí encontrarás el acceso directo a YouTube. Y te suscribes, no te olvides, para que te vayas recordando todos los videos que vamos subiendo. Y bueno, el tema de esta noche. Después de todo, ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Vamos a conversar, no se olviden, queda abierto el micrófono para quien quiera conectarse y nos pueda dar su punto de vista. Ateos, creyentes, agnósticos, hinduistas, musulmanes, budistas, cualquiera es bienvenido aquí. Así que muchas gracias por la compañía, pero antes de continuar, ustedes saben que el algoritmo de TikTok funciona de esta manera. Para que tengamos más alcance, para que llegue a más gente, pues toca la pantalla así hasta que el dedo se te canse. De esa manera ayudas a que esta transmisión llegue a más personas que les puede interesar. No te cuesta nada. Por favor, tómate un minutito y mientras suena la canción, toca la pantalla para ya conversar con el tema de esta noche. Así que bienvenidos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos, buenas noches a todos los que se van conectando. Una buena noche, recuerden, puede conectarse cualquier persona que desee. Vamos con nuestra primera conexión de la noche. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eliezer, ¿de dónde eres? Soy de Nicaragua. Nicaragua, bienvenido. Dios, la Muchas pregunta gracias. primero la pregunta pues de confirmación, ¿ateo o no ateo? Soy agnóstico. Agnóstico, ya. La pregunta de esta noche, no sé desde el agnosticismo cómo nos puedas ayudar. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Dios necesita de ti? ¿O tú, en este caso, ya que no has cerrado la puerta totalmente al concepto de Dios, tú necesitas de Dios? Cuéntanos. Bueno, primero que nada quiero explicar algo. El sentido de que sea un agnóstico no quiere decir que esté abierto completamente a la idea de Dios, ¿Y yo dije lo contrario, tal vez? porque me parece un... No, por eso, o sea, quiero Ya. especificarme bien para que los oyentes escuchen. Entonces, me parece, y quiero ser específica en esto, me parece que el ateísmo y los creyentes son lo mismo, solo que con ideas opuestas. Ya listo, tú eres el mejor aquí. Ahora explícanos. ¿Se necesita de Dios o Dios necesita del humano? Desde mi punto de vista, para el Dios que la gente cree, Dios necesita a la gente, porque si fuese el Dios todopoderoso, omnipotente y poderoso, él solito podría demostrar su existencia. Perfecto. Tal vez algo más que quieras acotar. Solamente hasta ahí. Perfecto, te agradezco muchísimo, una linda noche y gracias por el aporte. Gracias. Listo, vamos con alguien más. Bienvenidos, una linda noche. Rick, buenas Hola, noches. hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Qué dice? ¿Qué dice? De Nicaragua igual. Nicaragua, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? La verdad que no sé. Perdón, no se Científico, te te puede, escucho bien. puede decir. La verdad que no sé, no encuentro definiciones. Yo solo No tengo una encuentras simple conjetura. definición, perfecto. O sea, No encuentro. bueno, vamos viendo. ¿Qué piensas sobre la pregunta de esta noche? ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Ah, ambos. ¿Por qué? Eh, es que tenemos que partir por la idea de qué es lo que defines tú como Dios, porque para mí es muy diferente. Danos tú, Puedes decir porque tú diste la omnipotente, respuesta a ambas, omnipresente. entonces debes tener algún concepto sobre una forma de Dios o algo, y de acuerdo a ese tu concepto de Dios, pues, ¿qué piensas sobre Ok, si Dios entonces estamos necesita hablando de del humano o el concepto. humano necesita de Dios? Entonces, si hablamos de concepto, hablamos de conciencia, de un ser, de algo que existe, nosotros, una inteligencia. Y si tú hablas de Dios, pues algo es una conciencia, pero infinitamente mayor, infinitas preguntas. O sea, Y para ti aunque sea Dios un es una religioso o alguien, conciencia. exacto. Ya, ¿y qué es Es una conciencia? forma de inteligencia igual que nosotros, que se autorreconoce como sí mismo, pero de una manera infinita, e incomprensible ante la mente humana. No se O sea, puede es entender incomprensible, pero en tú realidad. sabes cómo es. ¿Cómo es eso? Pues la ciencia te lo dice que siempre va a haber infinitas preguntas. Antes del Big Bang, antes No, del no, no. A Génesis, ver, no, no, siempre no. habrá A preguntas. ver, tú me estás diciendo que Dios para ti es una infinita conciencia. Ya, te digo que es Eh, conciencia. Y nos dices que justo lo que ahorita nos estás diciendo. Entonces sospecho. dices, es algo inexplicable, pero entonces te digo, si es inexplicable, ¿cómo es que tú nos estás explicando?
Porque sospecho, es una simple teoría, Ah, es una por decirlo así. suposición, Porque, perfecto. mira, Listo, entonces, ya que supones que Dios es de eso, la ujú, pregunta de esta noche, ¿el humano necesita de Dios o Dios necesita del humano? pues eh, ninguno necesita nada de nadie para existir, la verdad. Esa es la verdad que no la tenía ahí de clara. Ninguno de Bueno, los dos listo, muchas necesita. gracias. Una buena noche, les sugiero un poquito estén atentos a lo que se está conversando para que de esa manera, desde cualquier postura que ustedes tengan, porque todos son bienvenidos a este canal a opinar, pues opinen y nos digan y nos cuenten cuál es su concepto o su definición o su postura o su opinión sobre lo que queremos conversar. Así que, Alexis, una buena noche. Te llamas Alexis creyente, entonces por ende ya sabemos que eres creyente en algo. Una linda Sí, noche. sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En Bien, qué ¿y cómo? crees? En Dios, Dios cristiano. Dios cristiano, perfecto. Sí. ¿Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Nosotros necesitamos de él. Él no necesita de nosotros. Ah, Él no necesita de nosotros. Perfecto. ¿Por No, qué nosotros necesitamos de Dios? porque somos pequeños. Necesitamos darle respuesta a cosas que no las conocemos, no las sabemos. A ver, espérate un ratito hasta ahí. Necesitamos darle respuestas a cosas que no conocemos. Y por el hecho de no conocer, en automático es Dios. No, pedimos sabiduría. Entonces, Le pedimos sabiduría. pero el rato que le pedimos sabiduría, encontramos las respuestas a las cosas. Y cuando Sí. encontramos las respuestas a las cosas, pues ya sabemos que no es Dios, sino es dependiendo la respuesta que encontremos. A ver, no es que Dios te dé no es la respuesta a la cosa, Él te ayuda a encontrar la respuesta a lo que tú quieres. Te voy a darte un ejemplo. Esto es para los creyentes. Yo entiendo que lo ateo es como complicado entenderlo, pero eh, suponte si tú necesitas encontrar pega, ¿Ya? no por mucho que te coloque a rezar, te va a llegar la pega a la casa. Pero si salías a buscarla y le pedí a Dios que te ayude, ya tenía un 50% avanzado. ¿Ya? Y encuentras ¿Entiendes? la pega porque Ahí, la pega existe, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo aplica eso en Dios? eso, justamente ¿Cómo? tú saliste, le pediste a Dios, suponte, y tú tuviste la suerte de estar en una pega donde hay 20 y le caíste bien, no sé, al entrevistador y te dejó a ti. Ahí está la mano No, de no Dios. creo O estoy doblaste, entendiendo el término o de... doblaste en la esquina que no correspondía y te metiste otra pega, ¿cachai? Hay muchas casualidades Disculpa, de la vida. justamente por nuestro distinto dialecto, es normal, hablamos español, pero de todas maneras tenemos un poquito palabras distintas. ¿Qué significa pega? Trabajo. Ah, trabajo, Es que perfecto. soy de Chile. En Chile, desde la colonia se le llama pega porque a los trabajadores le pegaban en el trabajo. Ah, ya, interesante dato. Entonces Ya. le dicen pega. Ahora quisiera invitarte a una suposición un poquito, no sé, más profunda. Porque me dices, no tienes trabajo, sales a buscar trabajo, te dan trabajo, eso es Dios. No le veo No, sentido. Pero de todas no. maneras, te invito a un pensamiento para ver si es que en realidad Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios. En este caso, tú dices que el humano necesita de Dios. Perfecto. Si el día de mañana, ahorita que está de moda esto de las pandemias, que está de moda esto El ateísmo también de está de moda. Como en un momento y estuvo los el creyentes cristianismo. también, el cristianismo también está de moda. No, el cristianismo Entonces, estuvo de moda hace rato. pero Ya ahorita pasó de sobre moda, todo, ahora los está el mil ateísmo. años, habían religiones y dioses mucho más antiguos, que duraron hasta mucho más tiempo, 3.000 años, 5.000 años, Pero así que sí, ahorita está de tenés toda moda. razón. Toda razón. Entonces, de todas maneras, hagamos una suposición para tal vez pensar un poquito más profundo. Con esto de las pandemias, ¿sí? ¿Mm? Con esto de la viruela del mono y todo lo demás, y comprobamos al menos con la pandemia que el mundo no está preparado para algo así, ¿no?
casi estuvimos encerrados 2 años y como que está ya tomando una normalidad, como que ahorita sí ya no se habla mucho de lo que era este virus, todo, pero bueno, yendo al ejemplo. Si el día de mañana aparece un virus bien fuerte y nos extinguimos porque nos da solo a los humanos, nos extinguimos del humano, ¿sí? ¿Cómo sería la presencia de Dios en este mundo? Ya que el humano ya no estamos aquí. Sigue habiendo presencia. ¿Cómo? Por eso te pregunté, ¿cómo? A ver, lo que pasa es que nosotros cosificamos a Dios. No hay que cosificarlo. No, ¿Ya? Dios no es el Dios de los humanos. ¿Ya? El Dios cristiano no es el Dios de los humanos. Sí, El Dios lo cristiano no es cosificamos. el Dios de los humanos. Ya, perfecto. Pero igual, eso no responde a mi pregunta. ¿Cómo se sabría, sin que ya haya el humano, que nos Claro, extinguimos? si nosotros no existimos, ¿cómo se sabría que existe el TikTok? No existe el TikTok. O sea, porque nosotros dejamos de estar, pero Dios sigue estando. Estuvo antes que ¿Pero nosotros cómo? estuviésemos. Va a Y estar eso te después de que pregunto, nosotros ¿cómo? estuviésemos. ¿Cómo se sabría? Ujú. Porque siguen creciendo cosas. ¿Cómo Siguen creciendo cosas? creciendo No cosas. entiendo. A ver, siguen habiendo eventos inexplicables. Te doy un ejemplo. Por más que los científicos le dan vuelta a muchas cosas y dicen, oye, esto es acá y se investiga, y hay veces cosas que A no ver, le encuentran la razón. ¿puedes responderme lo que te digo o te vas a salir del tema? Hicimos No, una no, suposición, ¿no es cierto? Entonces, mañana nos extinguimos. ya, El virus del mono resultó ser peor de lo que pensamos y nos extinguimos el día de mañana. Entonces quedaron vale. los monos, quedaron el resto de seres vivos. Todo el resto de seres vivos menos el humano. Así como en su momento no había humanos, pero había dinosaurios y se extinguieron los dinosaurios y de ahí aparecieron los humanos un poquito bajo esa lógica. Ahora los humanos son los que se van. ¿Cómo podría el resto de las especies manifestar que existe un Dios, saber que existe un Dios? No te lo podría explicar porque no soy del resto de las especies. Me estás haciendo una pregunta muy extraña porque es como que yo te preguntara, ¿cómo sabes tú que un niño en el África sabe hablar alemán? Ah, Eso es es muy que el difícil. alemán se aprende, ¿no es cierto? O sea, si No, tú te sabes pregunté, español ¿cómo es porque sabes? No, te naciste pregunté, ¿cómo sabes en un tú? lugar de habla hispana. Si No, vas te digo yo, a hablar no, inglés, tienes que aprender el inglés, ¿no es cierto? A eso te refieres. no, te pregunté, ¿cómo sabes tú? No sabes y no lo vas a saber nunca porque estás encerrado en tu casa y yo en mi casa y en Pero, nuestro país. ¿se puede aprender o no se puede aprender? Se puede aprender. Ya, perfecto. Entonces, ¿Dios es igual a Pero tú eso? no O sea, sabes si tu lo sabe Dios hablar de hoy día o aquí, no. un Tú- hindú tú- aprendería de tu Dios si tú le enseñas, yo- si no, seguiría pensando en el Dios hindú, ¿no es cierto? es Bajo que tu las lógica. deidades, a ver, mira, te explico. La Pero, a ver, conexión con las primero deidades, vamos plantando lo que tú mismo propones. sí, ¿Sería así, sí o no? ¿qué cosa? De lo que yo te propongo, te digo que Tú tú no estás vas a saber diciendo, nunca. es que un niño en el África podría aprender, podría saber alemán. No, pero podría aprender. No, Entonces, ¿es te pregunté igualito otra Dios? cosa. Te ¿Un pregunté otra Dios cosa. de Latinoamérica podría saber una persona hindú? No, te pregunté otra cosa. ¿Cómo sabes tú que A ese ver, pero niño es que habla la alemán? pregunta de esta noche fue la siguiente. Y tus propuestas nos están llevando a formas de pensar y estamos pensando y Sí, me estás sí, sí. evadiendo las preguntas. ¿Qué mismo? ¿Me puedes ayudar o no? Si no, No, tengo sí, gente que quién sabe podría ayudar. te Ya, puedo ayudar. entonces, Te estoy bajo tu diciendo que tú me ejemplo, estás haciendo pensar por otra especie. Entonces, a ver, yo no sé si y tú por tienes la eso, luego capacidad como pensar por tú los propones perros. la idea de un niño en África sabiendo alemán y estamos bajo esa idea e igual así evades. Entonces, ¿qué mismo? ¿Sí o no? No te vado, porque te estoy diciendo que tú no sabes. Tú estás diciendo, él puede aprender. Yo no te dije que aprendiera o no. Te dije yo, tú no sabes si ese niño sabe hablar alemán o no. No lo vas a saber. Pero ¿Cómo eso voy qué a tiene saber que yo ver con el si un ejemplo. perro? Pero por digo, ¿cómo voy a saber yo si un perro, un mono o un gato va a sentir la presencia de Dios? Yo, ¿cómo lo voy a Ya, sentir esa perfecto. especie? Entonces, bajo esa lógica, bajo lo que ¿Sí? tú mismo estás proponiendo, claramente, entonces Dios necesita del humano. ¿Por Y qué la tú necesita el comenzaste iniciando humano? esta conversación diciendo que Dios no necesita del humano. No, somos nosotros los que necesitamos de él, no necesita de nosotros. ¿Cómo? Porque Vuelvo y te ahí, aunque repito. nosotros Si digamos que no existe, claramente el rato que nosotros como especie humana nos extinguimos,
¿cómo más se podría entender la manifestación de tu Él no Dios necesita que cristiano? nosotros- pero que él no necesita que nosotros digamos que existe para existir. Tú no ¿Está tienes, complicada tú- mi pregunta? no, lo que pasa es que tú dices, ¿cómo, Ya. cómo va él necesitar eso? ¿Cómo lo...? no- Entonces, ¿cómo se manifiesta? Por eso te estoy preguntando. Entonces, ¿cómo se manifestaría si nosotros como especie humana no existimos? ¿Cómo se manifestaría? ¿Cómo otra especie, otra forma sería, dijera, ah, esto es Dios y este es el Dios cristiano? ¿Cómo sabría? ¿Cómo sabría otra especie? Primero, para razonar tendría que ser una especie razonante. Para Entonces, razonar, solo el humano puede entenderlo, ¿no es cierto? solo el humano puede entenderlo. El otro Solo el no puede humano sentir. puede Razonar, idolatrar esto, ¿no es cierto? ¿sí? Ya. Entonces, Dios necesita del humano. ¿No? Perfecto, No ¿listo? porque nosotros, Una linda no porque noche. no porque nosotros no lo razonemos. Una linda noche, bienvenidos. El tema de esta noche, ¿Dios necesita el humano o el humano necesita a Dios? ¿Sí? Por favor, si es que los ejemplos que ustedes mismos los van a evadir ustedes mismos, de gana entran. Tranquilos pueden quedarse viendo. Ahora, si entran y vamos a ir pensando, ¿no? O sea, vamos viendo qué está fallando en esa lógica o tal vez qué dudas encontramos en las formas de pensamiento que ustedes mismos proponen, pues al menos ayúdennos a resolver esas dudas, ¿no? Ya que ustedes son los que proponen en el caso de que sean creyentes, ateos o agnósticos, o musulmanes o hinduistas o lo que quiera que sea. Sí, porque este espacio está abierto para todos. ¿Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Una linda noche y bienvenidos. Buenas, John, buenas noches. buenas noches. ¿De dónde eres? De Ecuador. Ecuador, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Gracias. Ninguna de las dos. Porque ser Ninguna ateo de las dos. es contradecir Perfecto. a Dios. Y yo no contradigo a Dios. A ver, ¿cómo? No entendí. Un ateo es contradecir a Dios. Esa es la definición de ser ateo. Bueno, en realidad, por Vea. suerte no te pedimos la definición de ser ateo porque Ya. venías a hacer el ridículo, pero sí tenemos otra pregunta. Ajá. ¿Dios necesita de los humanos o los En humanos realidad, necesitan de Dios? el humano necesita algo en que creer. El humano necesita algo en que creer, o sea, no necesariamente un Dios. Claro. Porque usted mismo hablaba del hinduismo. Y ellos creen en hindú. ¿Es o no es? Y perdón, Porque ellos creen en su religión y cada uno cree en algo porque simplemente lo quiere creer. ya, pero en este caso estamos hablando de los que creen en dioses, porque por ejemplo, si tú crees en el amor, en tu novia, bien por ti. Pero de Claro. todas maneras, estamos hablando en el hecho de creer en un Dios. Entonces, ¿puedes aportarnos o no? En eso no. No, perfecto. Una linda noche. Ojalá nos puedas seguir acompañando. Vamos con alguien más. El tema de esta noche, ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Bienvenido. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí, fuerte y claro. ¿De dónde eres? De Perú. Perú, bienvenido. Buenas noches. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo, perfecto. La pregunta, ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? El humano necesita creer en algo. No solamente en Dios, depende de su religión. Necesita creer en algo, pero, a ver, definamos ese algo. ¿Para qué crees en algo? O tú, en este caso tú específicamente, no puedes hablar por el resto, habla por ti.
¿Tú para qué necesitas creer en algo? ¿En qué te satisface creer en ese algo? Le voy a responder. Porque el ser humano nace con la creencia de creer en algo. Y en este caso, hablando de mí, yo creo en Dios porque soy católico y yo creo en Dios porque nació de mí en creer en Dios. Nació en ti creer en Dios, ya. Entonces, ya que estamos hablando justamente de tu postura, regresemos a la pregunta. ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? ¿Dios necesita de ti o tú necesitas de Dios? Yo necesito de Dios. Tú necesitas de Dios. Perfecto. Voy a hacer el mismo ejemplo que me evadieron en delante. Si el día de mañana, por ave situación, resulta ser que la viruela del mono fue más grave de lo que pensamos, fue peor que todo lo que ha pasado hasta ahora y nos extingue como especie, ¿cómo podría otras especies o la naturaleza o no sé, cómo se podría percibir de otra manera la existencia? ¿Cómo podría perdurar este concepto sobre tu Dios, que en este caso dijiste que eras católico? A ver, le voy a responder. Si hablamos de, si verificamos, estudiamos la historia de, no la historia, no, en la Biblia, que yo no leo mucho la Biblia porque soy católico, dicen que Dios crió al hombre, a la naturaleza, a los animales. Ok, si en este caso nos extinguimos, Dios puede ser que cree un ser vivo mejor que nosotros. O sea, esperaría que se extingue el hombre, la mujer, no, hombre hablo a especie. Esperaría que se extingan los Homo sapiens sapiens para crear otra especie que lo adore. ¿A eso te refieres? Sí. Ya, perfecto. Si es que tiene conocimiento en ese Dios, porque si hablamos también de los incas, en mi país, los incas creían el dios sol porque no tenían conocimiento. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te garantiza que esta nueva generación de alguna especie con conciencia, pues cree a tu Dios católico? Cree la historia de alguien que creó todo y mandó a su hijo para que muera y para que resucite al tercer día. ¿Crees que sea posible eso? ¿Cómo me puedes repetir la pregunta para responderle? A ver? Te decía, ya nos extinguimos como especie, ¿no es cierto? Entonces, ya nos extinguimos y tú dices que Dios crearía otra especie con conciencia, ¿no? Entonces, asumimos que creó otra especie con conciencia. Y el momento que hay esta especie con una nueva conciencia, ¿crees que sería posible que vuelvan a crear una historia de un Dios que creó absolutamente todo y que mandó a su hijo a morir por nosotros por el pecado que él mismo creó y resucitar al tercer día? Dios puede que crea esa nueva especie en él. Eso no depende de mí, esa respuesta, eso lo responderá con el tiempo. No depende de mí esa respuesta. Ya, entonces te agradezco mucho. Ya no dependería ninguna más respuesta de ti, pues. Así que una linda noche. Una buena noche con todos, bienvenidos. No se olviden, si no estás conectado desde el inicio o no puedes quedarte hasta el final, todas estas conversaciones se suben después a mi canal de YouTube. ¿Sí? En YouTube me encuentras igualito, como Ateo Digital. Dale un poco de cariño a la transmisión porque de esa manera llega a más personas que tal vez podrían ayudarnos con su aporte sobre el tema de esta noche. ¿No sabes cómo encontrarme en YouTube? Recontra que fácil, Ateo Digital. Así igualito me encuentras, o más fácil todavía, ya que estás aquí, éntrate a mi perfil, entra al link que te lleva directamente a YouTube y suscríbete. Así que una buena noche y bienvenidos a los que se conectan. David, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde eres?
De Honduras, man. Honduras, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo, perfecto. La pregunta de esta noche: ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Ok, lo que le voy a comentar es de cómo Dios piensa, ¿va? En ese aspecto, ¿va? Cómo es que Dios generó el plan para que nosotros podamos llevar el camino, ¿va? Entonces, en respuesta, ¿va? Dios no necesita de nosotros, sino nosotros de Dios. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? El motivo es porque Él generó un plan. En ese plan, nosotros vamos integrados ahí. Y en ese plan nosotros tenemos que hacer algunos pasos, por así decirlo, o llevar unos pasos para poder lograrlo. ¿Y cómo sabes tú eso? Bueno, te voy a ser sincero, yo fui misionero, leí las escrituras, ¿verdad? De la Biblia, entonces puedo decir con base un poquito, no es que soy experto, pero sé de que al principio, y esto es bíblico, ¿verdad? De que Dios generó un plan, ¿va? Para cada uno de nosotros en el concilio de los cielos. Y en ese plan... Entonces parte del plan era que, por ejemplo, en la época de los dinosaurios no existamos, que se extingan los dinosaurios y que después sí existamos. Y es parte del plan. No, de hecho, los dinosaurios era parte de la cultura del tiempo del hombre, pues. O sea, no se puede negar la existencia. Es como el rinoceronte, pues el rinoceronte vivió y se extinguió una parte de la raza, ¿va? De los rinocerontes, el rinoceronte blanco, creo que. Los dinosaurios eran parte del proceso de la existencia de Dios, ¿va? Dios creó a los animales, Dios creó el agua, los peces. Bueno, en la Biblia no dice que haya creado dinosaurios, ¿no? De todas maneras. Creo que se olvidó a la inspiración agregarlos en realidad. Pero un poquito yendo más allá, no centrándonos ahí. La pregunta es, ¿nosotros Homo sapiens sapiens necesitamos de Dios o Dios necesita de nosotros Homo sapiens sapiens? A ver, el día de mañana... No, en la pregunta principal o ya en el punto cristiano, ¿va? Porque es más que todo, ¿qué es lo que el cristianismo plantea, ¿va? En forma a esa respuesta? Pero es que el cristianismo puede plantearnos, imagínate, el cristianismo nos plantea que una serpiente le habló a Eva para que peque. El cristianismo nos plantea que bajo ese pecado que Dios permite que se le dé a Eva, todos quedamos condenados. Luego Él manda a su hijo a que se muera, pero al final no se muere, sino resucita. Y luego en el Apocalipsis plantea de que va a venir un dragón de 7 cabezas con ni sé cuántas coronas. Entonces no entremos tanto en lo que plantea en este caso, como entenderás de esto, sino vamos un poquito tal vez a analizarlo desde tus conjeturas, desde tu conocimiento en conocimiento, no en lo que sabes de la mitología bíblica. Si nos extinguimos mañana, ¿cómo podría una siguiente especie o las que queden saber de este Dios? De hecho, fíjate que los animales, en este caso, ¿va? Son guiados por Dios, ¿va? O sea, vamos a un ejemplo. Está en el ejemplo del arca de Noé, que Dios mandó que llegaran los animales al arca, va, por pareja, para que se guardaran. ¿Tú crees que el arca de Noé realmente sucedió? Es que, como te digo, yo soy cristiano y pero, a ver, una cosa es que seas cristiano y otra cosa es que pienses que eso realmente sucedió. Ah, ok. Sí, claro, es totalmente distinto. Fíjate que te voy a decir algo, y es bien, espero que mucha gente lo escuche, ¿va? Mucha gente cree en Dios, te voy a ser sincero, pero no mucha gente realmente hace la pregunta, ¿va? De realmente Dios existe. Lo hacen, hay muchos cristianos que son, como el muchacho anterior que dice, no, que soy católico por tradición, vienen otras personas por tradición. Una cosa es realmente asegurarte. No le demos la vuelta, ayúdame. ¿Tú crees que el arca de Noé sucedió? Yo creo que el arca de Noé sucedió. ¿Sí? Ya. Y solo 8 personas se salvaron. Y me desvío un poquito, ¿Tú crees que desde el Polo Norte vinieron 2 pingüinos nadando hasta llegar al arca? ¿O que los canguros salieron
desde su isla hasta donde estuvo el arca de Noé pasando océanos para subir al arca? Solo por simple consulta para regresar a la pregunta. Pues es que como te digo, ahí viene donde Dios controla, ¿va? El sistema de todo Por eso ser te digo, en viviente. lo que conoces, entonces para ti sí sucedió eso. Sí, o sea, hubo un mandato previo, ¿va? De que Dios, en lo que Dios estaba procesando el arca, ¿va? Noé estaba haciendo, ya estaba mandando, haciendo el mandato a los animales para que Y recurrieran ahí vino al el arca. canguro nadando por todo el océano junto a su Ahí- esposa cangura para llegar al arca. Recuerda que también los continentes estaban un poquito más pegaditos, ¿va? Con el tiempo se han ido despegando, Pero eso no cuadra con la era de la Biblia en realidad. hay que ver, por ejemplo, dónde fue situado también el arca, ¿va? Porque el arca puede ser, ¿va? Si está en el sector de Asia, más o menos por ahí, por Europa, sí puede que un canguro pueda ir. Llegó nadando. Ya, chévere. Bueno, regresemos al tema. Entonces, estábamos en el punto en que, ¿cómo existiría esta manifestación hacia otro tipo de especie? No sé, pero ya los humanos ya no estamos. Los humanos, no sé, vino el COVID, alfa, omega, triple, delta, y ¡pac! Nos extinguió como especie. ¿Cómo otra especie sabría de tu Dios cristiano? Es que mira, el problema es que la pregunta tuya es válida, pero va en contra del plan de Dios generado porque, según comenta, ¿va? La Biblia, Dios tiene que venir a recoger su pueblo. Ahí va a ser ya la extinción en sí del ser humano y en fin, y en sí de toda especie viviente. Cuando venga Jesucristo, la segunda venida, entonces ¿Y ya, eso cuándo pasará? No sabemos tampoco, ¿no es cierto? no sabemos, dice la Biblia que ni los ángeles lo saben. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que después de todo, si es que nos extinguimos como especie, Dios no podría manifestarse de otra manera. Es correcto, no va a haber una extinción previa a que Dios ya lo decida cuando sea el regreso de Jesucristo. Eso Según es lo que, según tu creencia. según la creencia. Ya, ahora vamos justamente. Si sucede algo así, entonces ya definitivamente yo creo que ya nos podríamos pensar, híjole, yo creo que aquí sí no fue. Entonces tú, de cierta manera, dices, bueno, Diosito llega, nos lleva y ya, se acabó. O sea, como especie y nadie más le podría reconocer porque después de todo la humana se acabó. La humana se acaba y ya entra en un punto, bueno, no es que acaba, sino que en teoría viene Dios, ¿verdad? Y genera ya diferentes circunstancias, ¿va? Resucitan los muertos, entonces al final de cuentas, el espacio deja de funcionar. Dios necesita de nosotros, porque si nos lleva, no sé, a un tercer cielo, a un séptimo cielo, a otra dimensión, o nos lleva a donde quiera que les lleve a los creyentes, que espero a mí no me lleve, la verdad. Después de todo, sí, él necesita traernos a nosotros, pues, de alguna otra entonces manera. necesita, para adorar, para entender, para comprender este Dios, Dios necesita del humano. Sí, creo que, fíjate que ya analizándolo bien, y qué bueno tu punto, al final creo que, es más nosotros necesitamos de él, pero él sí necesita de nosotros porque él se sentiría gozoso de estar con nosotros, ¿va? Como cuando tú ves a tus hijos. Sí, pues, como dices, ahorita, por ejemplo, mandando pandemias, terremotos. Bueno. O sea, felicísimos se encuentran. Una cosa es que es como tu hijo, que tú crías bien a tu hijo y tu hijo se va con unos amigos locos ahí, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Tú tienes hijos? Fíjate que ahorita no. Estoy casado. Con razón. Cuando tengas hijos, porque algún momento lo tendrás y está bien, los ahogarías si es que se portan mal. Si no hacen el deber de matemática, les ahogas en el tanque de agua. Fíjate que en ese aspecto, vaya, es muy buen punto el de los castigos, va, que Dios genera en ese aspecto, sí es un poquito, no sé, va, odia bastante la maldad y para él la muerte no es como algo importante porque para él nosotros somos eternos, va. Tarde o temprano la gente que se murió ahogada va a resucitar. O sea, para él la muerte es como pasajera. En el punto, ¿me entiendes? Porque igual vas a resucitar en el poster día. Ya, todo eso lo basas bajo la suposición de que tu Dios sea real, ¿no es cierto? Es correcto, esa es la suposición. Ahora, la gran pregunta, David? Y muy punto, la gran pregunta. Las personas tienen que averiguar
un poquito más, va, y eso es buen punto, y miré diferentes cristianos, va, y los miro dudosos un poquito, tienen que leer la gente un poquito, basarse más en la Biblia, conocer un poquito más de Dios para contestar estas preguntas, va. O sea, más que todo el objetivo de las preguntas es que piensen un poquito de acuerdo al conocimiento que tienen. Ahí pues ya sabrá cada quien si le mete la Biblia, si le mete la ciencia, si le mete filosofía, lo que quieran argumentar, pero de todas maneras con el conocimiento que tengan. Así que David, te agradezco muchísimo para dar el paso a alguien más. No, dale, un gusto. Saludos a todos. Igual, un abrazo. Bueno, ustedes mismos lo van escuchando, así que una linda noche y bienvenidos. Damos el paso a alguien más. Se desconectó la persona que queríamos que ingrese, así que vamos con alguien más. Bienvenido. La pregunta de esta noche: ¿Dios necesita de el Homo sapiens sapiens o el Homo sapiens sapiens necesita de Dios? Así que una buena noche. ¿Aló, se me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿De dónde eres? Súper, de Chile. Chile, bienvenido. Solo porque quede evidencia, porque esto luego nos sale en YouTube, tu fotito. ¿Ateo o no ateo? No ateo. Perfecto. Apologista, por lo que se ve en tu nombre. Claro, no profesional, pero me gusta defender. No, sí, tranquilo. La fe cristiana. Perfecto. ¿Dios necesita de ti o tú necesitas de Dios? Ya, yo creo en el Dios de la Biblia, por lo tanto voy a responder según el Dios de la Biblia. Y según el Dios de la Biblia, nosotros necesitamos de Dios. Ya. El día de mañana nos extinguimos. ¿Sí? Con esto que está de moda, los virus, las bacterias, pandemias y todo lo demás, resulta que sale un virus bastante fuerte y rápido y nos extermina como especie. No es que se acaba la vida, no es que nos quede un meteorito, no. Nos acabamos la especie humana. ¿Cómo tu Dios podría manifestarse al resto de especies? ¿Cómo el resto de especies podrían reconocer a tu Dios cristiano? Saber que ese es el Dios. Ya. Primero partamos por el punto de que si ese escenario hipotético llegara a suceder, el Dios cristiano no existiría, porque el plan del Dios cristiano es que la raza humana se enfrenta a un juicio. Entonces, si realmente en algún momento nos llegamos a extinguir, claro, el Dios cristiano no existiría. Sería otro tipo de Dios si es que existe otro. Pero supongamos que sucede algo que no podría suceder según el Dios cristiano, pero si sucede, nosotros no somos la única especie que Dios ha creado. Están los ángeles también, por ejemplo. Entonces, en ese escenario... Los ángeles, ¿a qué te refieres con ángeles? Los otros hijos de Dios, si podemos decirlo así, aparte de nosotros. Porque claro, ¿pero dónde están esos, para entender? En el cielo. Entonces igual no están aquí. Y al final de cuentas, claro. O sea, lo que tú me tratas de decir es, nosotros nos extinguimos y ellos bajan, ¿algo así? No diría que ellos bajan. La verdad es que en ese escenario, que no sería de un Dios cristiano, no podría responder muchas cosas, porque si eso se da, el Dios cristiano no existiría. Por lo tanto, no puedo darte entonces, después de todo, entonces Dios necesita de nosotros, más no nosotros de Dios. Y me pongo aquí de ejemplo yo. Por ejemplo, mi canal es claramente mi postura sobre las creencias, soy ateo. Yo no necesito de Dios, no me interesa ni el dogma, no me interesa ni lo que propone, no me interesa ni su manual llamado Biblia. Dios no me interesa a mí. Pero yo conozco de Dios justamente por ustedes, por los humanos, más no por Dios mismo. Entonces, puedo llegar a la conclusión de que
Dios necesita de mí, mas no yo necesito de Dios? Según la Biblia, el ser humano necesita de Dios por una razón. ¿Cuál Que razón? sin Dios, el ser humano no puede acceder al cielo. Sin el sacrificio de Jesús, Pero yo el no ser quiero ir al humano cielo. moriría. Claro, lo entiendo, pero no estamos diciendo lo que quieres tú, sino si el humano necesita a Dios para acceder a la vida eterna, por ejemplo. Es Y que en como ese yo hay caso, muchos. claro, lo necesita. Menos que ustedes creyentes, perfecto, tienen toda la razón, pero hay un grupo que no quiere ir a ese cielo. Ustedes lo llaman libre Claro, albedrío. Entonces, fuera de eso, así es. pues claramente no le veo como propuesta a eso. Es que eso nos permite ir al cielo. Si hay un grupo que definitivamente no queremos. Entonces, solo lo que Claro, y yo, tenemos de Dios es la propuesta del cielo, nada más. O sea, en ese caso, si nos extinguiéramos el día de mañana, lo único que perderíamos es ir al cielo. Y otra especie no podría acceder ahí porque de cierta manera no saben cómo es tu Dios cristiano. pero ¿qué otra especie? ¿A qué te refieres No, con cualquier ser otra vivo más me especie? refiero. Cualquier ser vivo más. Hasta ahora, aparte, nosotros conocemos a los animales, entonces ¿te referías a los animales? Sí, cualquier otro ser vivo más. El que mejor te convenga para el ejemplo. Al final de cuentas, ningún otro puede reconocer al Dios judío cristiano como tal. ¿O sí? Los ángeles sí, y son seres Pero no, pero De hecho, esa es una especie, como tú mismo dices, que está en el cielo. O sea, son, no sé, inmateriales, invisibles, no sé, ¿cómo son? Porque si me dices los ángeles sí pueden reconocer a Dios, nos quedamos en las mismas, porque igual, ¿cómo son los ángeles? ¿Dónde hemos visto un ángel? no, de hecho, ahora, ¿Cómo sabemos si si es se los, verdad lo de los ángeles? ¿cómo sabemos si es verdad lo de los ángeles? Primero, una cosa sería con la escritura, con la Biblia, y otra sería con experiencia propia. Ya. Esas, La experiencia esas son propia solo las es dos formas que veo. para escogidos, tal vez, porque yo no tengo ninguna experiencia con ángeles. O sea, dudo que tengas alguna si apenas crees en él. Perfecto. Entonces, para concluir y después de lo que hemos conversado, ¿Dios necesita del Homo sapiens sapiens o el Homo sapiens sapiens necesita de Dios? Si el humano se extingue, Dios va a seguir existiendo, por lo tanto, Dios no necesita del humano para existir. Pero O sigue existiendo, vuelvo a la pregunta, ¿quién lo reconoce como tal? sus ¿Quién ángeles dice, sí, mira, ahí está Dios? ¿Quién? sus ángeles y, según mi Ya. creencia, también reconocemos que hay más especies creadas que no conocemos, pero Dios ha creado más especies aparte del ser humano, pero nosotros fuimos la última. Eso es lo que creo. Pero igual el resto no la reconoce como tal. O sea, el resto de especies no... tú dices, las creó Dios, pero ninguna de ellas reconoce a Dios. Si el Dios cristiano existe, todos los seres vivos que tienen un grado de inteligencia saben que Dios existe porque Dios los creó, y sería lo similar con Adán y Eva, que les dijo yo soy Dios, tal cosa, y Adán y Eva sabían que Dios existía, y de hecho otras vidas también tuvieron esa prueba, pero nosotros fuimos los que caímos en esa prueba, en el pecado. Entonces las O otras sea, seres vivos Dios también crea conocerían la a la existencia de Dios. especie humana, pero recién le reconocen a Dios hace 2000 años. En este caso al Dios cristiano. Porque otras especies o otros dioses la humanidad ha reconocido por largo tiempo, ¿no? Desde que un poquito tenemos uso de lenguaje y todo, pero de todas maneras, tu Dios, el cristiano, 2000 años. El resto de tiempo, ¿por qué no se apareció si él fue el que creó todo? De hecho, 2000 años fueron de que vino Jesús, pero la Biblia ya estaba escrita, el Antiguo Testamento, y eso puede remontar unos No, miles de años más atrás. pero la Biblia como tal, mejor al contrario, se escribe mucho después de Jesucristo. La Biblia. No, el Nuevo Testamento. El Antiguo ya estaba antes. Sí, De ¿en hecho, dónde? Jesús predicaba el Antiguo Testamento. ¿De dónde crees que se basaba Jesús para decir sus palabras?
también había el Antiguo Testamento y se predicaban los judíos en ese momento el Antiguo Testamento. Ya, Existían los perfecto. Igual, judíos. ¿cuántos años estamos hablando? Ya, 2033, con la edad de Jesús, cuando murió. Antes de Jesús, unos 5000 puede ser, por ahí. Que el libro Ahí más eran antiguo que es Job, dioses si no me equivoco. egipcios. Ahí ya estaba escribiéndose el libro de Job, si no me equivoco, que es el más antiguo. Pero si el Dios cristiano existe, toda la humanidad comenzó con Adán y Eva y ahí ya se sabía que Dios existía. Solamente que Pero, cuando se fue ya. surgiendo, habían algunas personas que dijeron, no quiero creer en este Dios, como tú, por ejemplo, y A se ver, separaron. pero espérate. Soy Dios. Cojo, hago a Adán y hago a Eva. Perfecto. Ujú. Y les digo, soy su Dios. Adán y Eva tienen 3 hijos varones. Sí, Adán y Eva tuvo 3 hijos varones. De ahí, Ujú. estas 5 personas saben que yo soy Dios. Luego se siguen multiplicando, ¿no? Reproduciendo y siguen sabiendo que yo soy Dios porque después de todo soy el único. ¿En qué momento dejan de saber que yo soy Dios? En cierto sentido, sí pueden saber que Dios existe, pero comienzan a alejarse de Él y decir, no, yo no quiero seguir a este Dios, lo voy a sacar de mi vida. Que es lo que uno puede hacer ahora, por ejemplo. Y lo que le enseña a sus hijos, nunca les menciona a Dios, por lo tanto, esa familia nunca va a saber de Dios. Y así hasta llegar como estamos ahora, por ejemplo. Y bueno, Bueno, obviamente Adán y Eva tuvieron muchos hijos más, con casi 1000 años que vivieron. Claro. listo. Te agradezco mucho, una linda noche, gracias por tu aporte. Ojalá me puedas seguir Igualmente. acompañando. Una linda noche la pregunta de hoy día. ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Así que muchas gracias por la compañía. Ángel, bienvenido. Hola, buenas noches, ateo. Hola, ¿de dónde eres? Soy de Perú. Perú, bienvenido. Para que quede constancia, ¿ateo o no ateo? No, no soy ateo, soy cristiano. Cristiano. Perfecto. ¿Dios necesita del humano? O en este caso, más particular, ¿Dios necesita de ti o tú necesitas de Dios? Según la Biblia, nosotros necesitamos de Dios. Y según tú, Si yo también creo eso, ¿no? Creo que necesitamos de Dios. necesitamos de Dios. Perfecto. Si es Así que es. mañana te mueres, Dios Ya, no quiere. Ya, solo es para el ejemplo. ya está bien. ¿Dónde más queda el concepto de Dios? En el resto de personas, ¿no es cierto? Así es, en el resto de cristianos, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, con esto de la pandemia, con esto del virus del mono y con esto de las enfermedades, digamos que la pandemia, el COVID se mezcla con el virus del mono, hace un supervirus y nos termina extinguiendo como especie. ¿Cómo tu Supongamos Dios eso. cristiano? Sí, supongamos. Ojalá no pase. Ujú. Eh, ¿Cómo tu Dios cristiano podría ser reconocido por otras de su especie, por otra de su creación, perdón? Cualquiera que ésta sea. O sea, ¿cómo otra creación de todo lo que él hizo podría decir, ah, el Dios cristiano es el verdadero? Ya no habría otra especie aparte del ser humano con conciencia que pueda hacerse esa pregunta, ¿no? Ya. Entonces, prácticamente nadie más podría reconocer a tu Dios. Si estamos hablando de lo que queda que es animales, los animales creo que no entra en esto, ¿no? Creo que los humanos nomás Entonces, solo los podríamos humanos. decir. Entonces,
después de lo que acabamos de conversar, ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? A ver, según la Biblia, ¿por qué dice que necesitamos de Dios? Lo dice porque no sé si tú aceptarás esta teoría de que el humano es pecaminoso por naturaleza. En realidad no sé, y para esta noche, la verdad, no le veo motivo. Y para esta pregunta, al contrario. Es que esa es la razón por la cual el humano necesita de Dios. Según teológicamente, nacemos con una inclinación hacia el mal. Y de eso podemos notar Pero ya estamos extintos. Pero ya estamos extintos. Entonces, si nos extinguimos y nadie más puede reconocerlo, nadie más podría continuar con el legado de este Dios por falta de conciencia, por lo que tú quieras. Ya. Pero después de todo, somos la única especie viviente que puede mantener esta idea sobre un Dios. Y si nos extinguimos, nadie más puede hacerlo. Entonces Dios necesita de nosotros, pues. Es que no, si se llega a extinguir alguna especie, yo creo que no quedaría mucho tiempo para que también se extinga lo que queda también de lo que queda en la naturaleza, ¿no? O sea, según tú, nosotros somos una especie que hacemos que la naturaleza crezca. Que tenga un balance. Nosotros, los humanos, somos parte del equilibrio de esta naturaleza. Sí, parte, ¿no? Como cualquier especie, ¿eh? Así, con la contaminación, con cómo botamos basura en los océanos, cómo hemos extinto especies. Sí. Sí, con todos los defectos, ¿no? Porque somos parte de aquí, parte de la creación y parte del mundo, ¿no? O sea, Como el rato todas que las nos especies. extinguimos los humanos, automáticamente todo deja de funcionar y el resto se extingue también con nosotros. Sí, con el tiempo, no instantáneamente. Sí, ¿no? con el tiempo, no de la noche a la mañana. Con el tiempo, claramente el humano, que es el que contamina, el que destruye la naturaleza, el que tala los árboles, el que ensucia los océanos, el que... Lo mismo que podría haber destruir al ser humano, que es un ser vivo, también destruiría a los demás seres vivos, ¿no? Esa parte no entendí, pero bueno. Pero bueno, Ángel, agradezco mucho. Gracias por tu aporte. Una linda noche. El tema de esta noche. ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Si no estás conectado desde el inicio en esta conversación, pues no te preocupes. Después esta conversación se sube al canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Como Ateo Digital, como está aquí arriba. O si no, ingrésate a mi perfil. Este momento, anda al link de YouTube y suscríbete. No te cuesta absolutamente nada. En 10 segundos ya estás suscrito y de esa manera te llega un recorderis de cuando subo estas conversaciones. Así que el tema de esta noche. Dios, tu Dios, ¿necesita del humano? ¿O el humano necesita de Dios? Así que, una linda noche, bienvenidos. Buenas noches, veamos. ¿Se desconectó? ¿Se desconectó? Sí, no van a conectarse, no hay problema. Pero no envíen solicitud. Nada más. Jesús de Nazaret. Bienvenidos. Jesús nos va a hablar directamente. Una buena noche. Buenas noches. Así es. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, ¿y así tú? se te ocurrió ponerte Jesús de Nazaret en tu nombre? Es un recordatorio, más que nada. ¿Recordatorio de? Por ejemplo, TikTok, al ser una plataforma de internet, está llena de muchos temas controversiales que incitan al odio. Entonces, para no dejarse pervertir, tengo su imagen y su nombre, y cada vez que pienso
ay, qué persona tan tonta, pienso, no, Jesús no le diría tonto, Jesús diría, quiérelo mucho, quiérelo mucho. Ah, ya, perfecto. Entonces tú te sientes algo así como alguien que practica las enseñanzas de Jesús Sí, sí, más que nada el y que usa su pacifismo, sí, nombre. pero sí. Y que usa su Como nombre. recordatorio. Pero, oye, pero Sí. parte de la creencia de Jesús o del Dios, porque es hijo también y es Dios a la vez, ¿no se supone que no es no usar el nombre de Dios en vano? Realmente no sigo la iglesia, ninguna iglesia, ni una A ver, institución así cuéntame como eso tal. antes de iniciar en el tema. No sigues ninguna iglesia, pero tienes una foto de Jesús de No, Nazaret y tu sí, es nombre que en yo antes era... Jesús de Nazaret. Sí. Lo que pasa es que yo antes era católico, luego pasé a ser cristiano. Tuve una crisis existencial muy fuerte con la muerte de un familiar. Entonces empecé a investigar mucho sobre filosofías, teología, buscando una respuesta. Total, fue muy decepcionante, no la encontré. Creía haberla encontrado en el cristianismo, pero no la encontré. Ya. Y al final solo me quedé con la idea de que como ídolo me cayó muy bien Jesús, una persona, el Jesús idealizado de que era pacifista. Y me quedé con esa idea, entonces creo que es un buen ejemplo a seguir, más que nada. Entonces, el Jesús prácticamente que un poquito nos detallas, viene a ser este Jesús, no el que resucitó ni al tercer día, ni nada. Simplemente una persona que hizo una revolución tal vez en su tiempo y en su forma de pensar. Ajá, una persona que antes que levantar la mano para señalar a alguien más, se sacrificaría a esa persona misma. Eso me parece algo muy noble y yo sigo eso. Listo, yendo al tema de esta noche. A ver, crees en Jesús, pero después de todo no crees en Dios. Ahí está complicado. Pero de todas maneras, Sí, aquí es que la tengo idea la es un idea. poquito. Podría decirse Dime, que soy dime. agnóstico. Ajá, eso justo eso estaba un poquito definiendo. Sí. Podría Entonces, decirse como que agnóstico, agnóstico que admira a Jesús, algo así. Ándale, así mero. Ya, chévere. Yendo a la pregunta, que al final de cuentas el objetivo es un poquito solo tratar de pensar más allá, profundizar en los pensamientos, nada más. Si es que el día de mañana nos extinguimos como especie, o sea, los Homo sapiens sapiens nos extinguimos, mutó el COVID-19, se hizo COVID-20, alfa, triple, omega, y nos extingue como especie. ¿Quién podría reconocer más a Dios? Pues nadie más. Pero aquí hay una cuestión. En el Dios del que se habla en la Biblia, a lo que he investigado, podría decirse que no necesita del hombre como tal, porque si él lo decide, puede crear otro nuevo que lo suplante. Así como Moisés lo obedeció y todo bien, y en la primera que Moisés le dijo que no, lo mandó a matar, lo maldijo y puso a alguien más en su lugar. Siento que por eso Dios no necesita, el Dios cristiano no necesitaría del hombre, porque si realmente fuera todopoderoso, podría simplemente aparecer otra nueva raza que crea en él. Ya, pero, o sea, dentro de la suposición está bien, pero esta nueva raza práctica, porque verás, según el Dios que estamos ahorita tomando de ejemplo, después de Adán y Eva, no logró crear a nadie más. O sea, después de Adán y Eva casi extingue con el diluvio y todo lo demás la especie, pero siempre dejaba a alguien vivo para que pueda procrearse nuevamente. Creyendo en él, sí. Y claro, y para que siga de cierta manera hablando sobre él. Ahora en este caso, pone una nueva especie que prácticamente está vacía, que no puede saber de él. Sí. Sería iniciar todo de nuevo. ¿Y cómo? ¿Y tú crees que hay la probabilidad de que esta nueva especie, que no sabemos cómo se adaptará a la Tierra, ¿no es cierto? Porque ¿qué tal que nos pone desde cero nuevamente a esta nueva especie? Y se encuentra en la naturaleza tal cual como es, ¿no? Y no hay edificios, no hay internet, no hay TikTok, no hay nada. Hay plena naturaleza y hay una serie de animales totalmente adaptados a la misma. El humano claramente no está adaptado a la naturaleza como tal. ¿Qué tal que le fallan los planes y por ahí sí se va extinguiendo? Ahora, en cambio, por no adaptarse nada más. Porque tenemos el Dios cristiano. ¿Mande?
Ese es el problema de debatir contra el Dios católico o cristiano, que se dice que es perfecto. Entonces, si fuera perfecto, no puede equivocarse. Para mí eso es un problema, no me gusta ese argumento, pero pues realmente si ellos dicen que es perfecto, no podría equivocarse. Lo cual a mí no me parece, pero pues sería un argumento que alguien daría, me imagino. Entonces, ¿Es perfecto? después de lo conversado, después de lo expuesto, Jesús de Nazaret, Dios necesita del Homo sapiens sapiens, o sea, del humano, o el humano necesita de Dios. Si hay una opinión dividida, si hay personas que leen la Biblia y que conocen bien a su Dios, sabrían que sí, que Dios sí necesita al ser humano, al Homo sapiens, como dices. Porque si leyeran bien la Biblia, sabrían que incluso tenemos idealizada la idea de Dios. O sea, no solo tenemos idealizado a Jesús, tenemos idealizado la idea de Dios como un ser perfecto. Sin embargo, en la Biblia se llega a equivocar varias veces. Llega a odiar, llega a temer, llega a tener sentimientos muy humanos. Entonces, sí. Que parece más humano que divino en realidad. Exactamente, parece más humano que divino. Y por su misma soberbia humana, claro que necesita de un humano que lo esté siguiendo y que lo obedezca. Porque de hecho muchas veces en la Biblia, por ejemplo cuando le manda, no me acuerdo su nombre, pero lo manda a matar a su hijo en una montaña, lo detiene en el último momento y le dice, me agrada que me tengas miedo. A Abraham le dice, me agrada que me tengas miedo y por eso te quiero. Entonces como un Dios soberbio... Así mentirita nomás era. No pasa nada. Era de mentiritas, era juego. Pero sí, definitivamente necesita del hombre. Ya. Pero aquí hay una cuestión, última cuestión. En la Biblia también está el Apocalipsis, que se supone que es cuando Dios va a exterminar la raza humana. En todo caso, ahí diría que no lo necesita, porque si lo va a exterminar, entonces, ¿qué haría? Exactamente. Así que te agradezco mucho, una linda noche, ojalá me puedas seguir acompañando. Sí, claro. Buenas noches. Les voy a dejar 30 segundos. Hasta eso, denle cariño al video, toquen la pantalla hasta que el dedo se les... Voy a ver el cargador, que apague el celular. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you could say them back. I want. Listo, he regresado, muchas gracias. Estaba por apagarse el celular, pero toquen la pantalla, denle cariño al video para continuar el tema de esta noche. Dios, sí, tu Dios en el que tú creas, ¿necesita del humano o el humano necesita de Dios? Así que bienvenidos, una linda noche. ¿Qué piensas sobre el tema de esta noche? Así que vamos con alguien más. Bueno, veamos si se conecta. Parece que sí, parece que no. No, no se conecta, así que vamos con alguien más, permítanme. Vamos con alguien más. Una buena noche, bienvenidos. Carlos, bienvenido. Bienvenido, buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Nicaragua. Nicaragua, bienvenido. Hoy hemos tenido algunas personas de Nicaragua. Muy amables, gracias por conectarse. Gracias por los aportes. Para que quede registro, ¿ateo o no ateo? No ateo. No ateo.
Si me ayudas un poquito con la voz, por favor, que no se te escuche bajo. La No, pregunta, Mateo. ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? No necesita. ¿Quién no necesita? Dios. ¿Ya? Dios no necesita del humano. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, te contesté la pregunta. Y en segundo lugar, ¿por qué? En segundo lugar, no está en tu exposición de la temática, no está planteada el por qué. Ah, ya, perfecto. Entonces, gracias por tu respuesta. Digna de un creyente. Buena noche. Buenazo. Y no se olviden, todo esto queda grabado. Después se sube a YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Recontra que fácil. Me encuentras como Ateo Digital. ¿Sí? O más fácil todavía. Aquí en TikTok, éntrate a mi perfil este momento. 10 segundos, éntrate a mi perfil. Ahí está el enlace directo de YouTube y suscríbete para que el momento que suba este video, pues te llegue el recordatorio que ya lo he subido. Así que una linda noche. Kevin, buenas noches. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, fuerte y claro. ¿De dónde eres? Muy bien. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. México, bienvenido. Siempre hay alguien de México. Así que muchas gracias, bienvenido. Para que quede registro, ateo Muchas gracias a o ti. no ateo. Creyente, no soy ateo. Perfecto. ¿Dios necesita del humano o el humano necesita de Dios? Yo digo que Dios no necesita del humano, ya que pues prácticamente no dejaría de ser Dios. Más bien el humano necesita de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesita el humano de Dios? ¿Cómo? Perdón, otra vez. ¿Para qué necesita el humano de Dios? Bueno, prácticamente, pues para Dios nos ha creado a nosotros y y nos hizo inmortales. Para poder participar de esa inmortalidad y poder conocerlo plenamente, pues necesitamos de él, necesitamos que él, pues estar cerca de él. A ver, déjame ver si entendí. O sea, según tú, Dios nos creó inmortales. En toda su omnisciencia, Él sabe que hay gente que no cree en Él y esa no va a ser inmortal. No, si todo el ser humano es inmortal, todos. Obviamente Ya. nuestro cuerpo es materia, pues nuestro cuerpo al momento de morir, pues ese cuerpo se desintegra como algo orgánico, pues es algo tangible que Ya. se desintegra y ya. Entonces Pero en muere. el ser humano, sí, muere totalmente. Ya. Y el ser humano, ¿verdad? Tiene algunas acciones, ¿verdad? Que no pueden ser producidas por la materia. Entonces, como por ejemplo la conciencia y algunas otras características más. Por ejemplo, la conciencia, el amor, son ¿Qué algunas es la actividades A que ver, el el ser amor es humano... medible. El amor es una serie de conjunto de químico hormonal que te da la sensación que llamamos amor. Es medible, es comprobable, o sea, eso tiene explicación. Para ti, ¿qué es la conciencia? Que según tú no hay explicación. Sí, por ejemplo, muchos piensan que la conciencia es producto de la materia. Muchos piensan eso. Por ejemplo, aquí veo un comentario de Pablo que dice que la conciencia es producto de la materia, pero al ser la conciencia no puede ser producto de la materia, ya que la materia no puede crear algo que no es materia, ya que la conciencia es inmaterial. A ver, ya. La conciencia claramente es un producto del pensamiento. En este caso, voy al ejemplo que tomaba con el resto de personas.
nos extinguimos como especie. O sea, justo se extingue la especie que tiene conciencia. O sea, los únicos que pueden pensar en un Dios. No solo en tu Dios, en cualquier Dios. Desde los inicios de las civilizaciones vemos que Dios ha habido de distintas formas, colores, sabores y todo lo demás. Entonces, si como especie nos extinguimos, ¿qué otra especie puede entender que tu Dios cristiano es el Dios correcto? Ok, sí, está muy bien. Lo que pasa es que existen dos tipos, digamos, de religión, bueno, dos tipos como de creyentes, podríamos decirlo así. Unos son la religión natural, así se le conoce. Por ejemplo, a lo largo de la historia podemos ver que, por ejemplo, aquí en México estaban los aztecas y algunos otros paganos, ¿verdad? Que creían en una divinidad, pero pues obviamente ellos no tenían como ese pleno conocimiento, no, obviamente no existía la palabra de Dios, la Biblia. Entonces digamos que no tenían ellos como ese conocimiento pleno de Dios, pero había en ellos algo que los hacía atribuir algo a Dios. Por ejemplo, decían el sol y decían, bueno, pues el sol pues es tal Dios. Veían la luna y la luna tal Dios. Claro, es Llovía, que y la el sol ¿verdad? les daba justamente, permitía que las plantas crezcan, la lluvia igualmente permitía que las plantas crezcan, pero si esta era demasiada, hacían perder las cosechas. Entonces, al no saber explicar cómo funcionaban los fenómenos naturales, pues lo atribuían a un Dios. Perfecto. Tú lo llamas Dios sí. natural, pero de todas Así maneras, es. esa no fue mi pregunta. Sí. ¿Qué otra No, dame especie? chance nomás de explicarte la segunda tipo de religión. Ya, dale. Entonces el primero es el natural, digamos que es la humanidad sin conocimiento, atribuyendo alguna circunstancia o fenómeno o lo que sea a Dios, ¿verdad? Pero Ya, nos damos entonces cuenta, clarito, sin conocimiento atribuían el concepto de Dios a lo que no sabían. Ya, la segunda así religión. es. Y la religión revelada, que es en la que los cristianos, y en este caso yo católico creo, Católico, la ya. religión revelada. La religión revelada quiere decir que Dios a él ha querido revelarse. Es distinto a las anteriores. A las anteriores, el hombre, en su búsqueda o en su querer acomodar, pues atribuye algunos argumentos a Dios, pero en el Dios revelado, nosotros ya se nos da a conocer ese mismo Dios. Si nosotros vemos a lo largo de la ¿Quién historia, da? o sea, Dios se nos da a conocer a nosotros. A ver, ¿cómo Dios se dio a conocer a nosotros? Bueno, ha sido de muchas maneras. Por ejemplo, a Abraham fue el primer semita, ¿verdad? Que se le revela a Dios a él. Y a lo largo de la historia de la salvación, pues ha habido más. Pero, por ejemplo, nuestra revelación total se cumple pues en Jesucristo. Ya. Entonces, a ver, déjame ver si entendí. Ya explicaste religión natural y la religión revelada. Basado en esos dos conceptos, nos extinguimos mañana como especie. ¿Cómo el resto de seres vivos, porque una piedra no lo va a hacer, ¿no? Entonces el resto de seres vivos podría decir, ¿verdad es? El Dios católico, el Dios cristiano, es el Dios verdadero. Ok, nada más que tengo una duda en tu pregunta, o sea, ¿te refieres o sea, que vuelva a crear humanos, o sea, o a seres con conciencia, o te refieres a los animales que quedarían, o a los seres vivos, a las bacterias y todo ese tipo de cosas? Es que estamos hablando que mañana nos extinguimos. Ya, los humanos. ¿Qué más puede quedar para entender que tu Dios realmente se manifiesta? O decir, sí, cierto, ahí está el Dios, entenderle como Dios a tu Dios cristiano. Bueno, por Nada lo más. que te digo, es un Dios que se revela. Entonces, o sea, obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? No nos vamos a extinguir ya que somos inmortales, o sea, no vamos a desaparecer jamás. Pero si en algún dado caso llegara a suceder esto, supongamos, ¿verdad? Pues Dios es un Dios que se revela, entonces se seguirá revelando. O sea, Dios, aparte de revelarse a nosotros, Él se puede ver, se puede observar, es observable. ¿Cómo refiero... le explicarías tú a un perro que yo, Dios, soy creador de todo,
que mandé a mi hijo a morir por ti, pero la especie se extinguió y que tú ya no tienes pecados o de cierta manera eres parte de mi creación como Dios. ¿Cómo le explicas eso a otra especie que no sea la humana? Ok, necesitaría la otra especie tener raciocinio. Obviamente Ya. nosotros no únicamente se necesita fe, sino que también se necesita la razón. Las dos van unidas, no van separadas. Entonces, por Perfecto. ejemplo, un Entonces, de animal, cierta manera, ninguna otra especie puede entender a Dios. Dios ha querido que el hombre tenga raciocinio. Si Dios, después de exterminarnos, Él decide que ahora los perros tengan raciocinio, bueno, pues ahora los perros que son racionales, O pues sea, podrían al entender. final de cuentas, el raciocinio podemos entender que es un proceso de miles de millones de años, ¿no es cierto? Entonces, al principio estábamos en las cavernas y hoy estamos hablando a través de una cámara de un celular conectados a internet. Estamos ya pensando en ir al espacio y todo lo demás. Entonces, claramente entendemos que es un proceso de miles de millones de años. Si nos extinguimos mañana, asumes que tu Dios hará algún tipo de revelación a otra especie en miles de millones de años, me imagino, con la misma lógica, ¿no? No va a ser que, bueno, como se extinguieron los humanos, como son bien brutos, se contaminaban sus aguas, talaban sus árboles, contaminaban su aire. Entonces, como ellos mismos ya se extinguieron, ahora me voy a manifestar en otra especie. Bueno, ¿Algo esto así? esto ya lo decidiría Dios. O sea, así como Él no nos necesita a nosotros, Él decidió revelarse a nosotros y decidió porque Él quiso, por amor, darnos ese raciocinio. Ahora que si nosotros no estamos, pues Él O no sea, tampoco no por necesita de amor. nadie más. El hecho de que tú tienes un raciocinio, una forma de pensar, entonces significa que es porque a ti te quiere. ¿Y el resto? El amor que nos ha dado a nosotros es, o sea, es único y especial para nosotros. Obviamente Él ama toda la naturaleza, ama toda su creación, ama el universo, pero en específico nos ama a nosotros, ya que nos hizo a imagen y semejanza. O sea, somos, digamos que su arte, la mejor arte que haya hecho Él. O sea, tú te crees un arte hecho. Sí, totalmente. De parte de Dios, sí. Perfecto. Agradezco mucho tu aporte. Y para cerrar la pregunta, después de lo que hemos conversado, entonces, ¿Dios necesita del Homo sapiens sapiens o el Homo sapiens sapiens necesita de Dios? Dios no necesita al hombre, pero ha querido necesitarlo. Esta es mi respuesta final. Bueno, te agradezco muchísimo. Una linda noche. Buenas noches. Y ese fue el tema de esta noche. Ustedes escucharon las respuestas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Una especie perfecta, entre comillas, que si por alguna razón dejara de extinguir mañana, Dios no podría manifestarse en otra. Hemos suponido de que Dios decidirá otra especie para manifestarse. Pero después de todo, el único que entiende a Dios como entiende es el humano. Y eso más, cada humano entiende a Dios de distinta manera. Y eso más, cada humano crea religiones para tratar de dar un concepto a este Dios. O sea, aun siendo el ser todopoderoso que dice ser, ni siquiera puede dar un mismo mensaje a su supuesta creación perfecta. ¿Dios necesita del humano? Pues sí, después de todo, sin el humano, ¿cómo existiría Dios? Una linda noche, ateos y no ateos. No se olviden, todas estas conversaciones después se suben al canal de YouTube, así que si te lo perdiste, si recién te estás conectando, no hay problema. Esto se sube a YouTube, así que suscríbete para que te haga un recorderis cuando ya esté subido.
y nos vemos para la próxima. Well,